Hola The Rock Español, buenos días a todos. Gracias por de nuevo un día más conectar con nosotros y lo más importante, ¿verdad? Buscando del Señor y buscando a través de su palabra. Y es por eso que mi esposo tituló nuestros diarios y nuestra lectura bíblica Es bueno que leas. Y leas representa ese acrónimo de lectura, explicación, aplicación y luego la súplica, la oración que hacemos de acuerdo a esa escritura que resaltó en nuestro diario o nuestra lectura bíblica. Así que gracias por conectar esta mañana. Lo mejor que podemos hacer tú y yo, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es buscar de Dios, es depender de Él y es pararnos firme en su palabra, porque su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Eso quiere decir que su palabra permanece eternamente y es nuestra roca realmente sólida. Así que gracias de nuevo. Déjanos saber, danos un saludo y así podemos ver quién está conectando en este día con nosotros. Pero antes de iniciar, te invito a orar junto conmigo y invitar la presencia del Señor, invitar al Espíritu Santo, que es el que nos encamina a toda verdad. Invitémoslo y abramos nuestro corazón, ¿está bien? Así que Señor, gracias por un nuevo día, gracias que tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que en este día invitamos tu presencia, invitamos tu Espíritu Santo a que nos guíe a toda verdad. Permite, Señor, que nuestros oídos espirituales escuchen de ti personalmente. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén, amén. Dame un fuerte amén, así sea. Y vamos a iniciar, hoy estamos leyendo Juan capítulo 7. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra versión está bien, pero aquí vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Ya eso no es sorpresa, ¿verdad? Sabemos, como vamos leyendo este libro, que muy pronto, al inicio del ministerio de Jesús, los fariseos, que eran los religiosos, los maestros de la ley, por decir así, le tenían muchos celos y muy rápido se dieron cuenta que él no era uno de ellos y por eso no lo querían y querían matarlo, querían acusarlo. Entonces, dice aquí, quería alejarse de Judea, Jesús, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Versículo 2. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, los hermanos de Jesús. Recuerda que Jesús fue nacido de una virgen, pero esa virgen luego, después de que tuvo a Jesús, se casó con José y obviamente María y José tuvieron más hijos. Entonces por eso dice, los hermanos de Jesús le dijeron. Jesús tenía hermanos, o por decir así, medio hermanos, ¿verdad? Tenían la misma mamá, pero no el mismo papá. Y Jesús, si tú piensas en veces que Jesús no entiende tu situación con tu familia, estás equivocado, porque Jesús vivió una vida aquí en la tierra, como tú y yo, con familia. Entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así, le dicen los hermanos. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Obviamente aquí sus hermanos, los hermanos de Jesús, le están dando la perspectiva como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Hey, se estaban dando cuenta que Jesús tenía unos seguidores, quienes le llamaban discípulos de Jesús, y sus hermanos empezaron a dar cuenta que Jesús estaba agarrando fama, por decir así. La voz había corrido de que había un hombre, un maestro especial que Dios lo estaba utilizando de gran manera, y los hermanos de Jesús estaban pensando con una mente humana, dejándole saber, hey, va a haber un festival, va a haber mucha gente, ¿por qué no vas? Para que tu fama siga creciendo, ¿verdad? Obviamente los hermanos de Jesús estaban hablando por su propio entendimiento. Continuemos, versículo 5. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Ouch. Eso quiere decir que entonces los hermanos de Jesús ni siquiera creían en él
cuando Jesús se inició. Ahora, luego, después nos damos cuenta que 2 de ellos terminaron creyendo en Jesús y 2 de ellos escribieron libros en la Biblia. Uno de ellos fue Santiago. Pero aquí en este momento dice la palabra que sus hermanos no creían, ni siquiera creían en él. Versículo 6. Este no es el mejor. Antes de avanzar, déjame pausar porque el Espíritu Santo me está recordando de algo. Quiero que te des cuenta que Jesús no permitió que aún la opinión de sus propios hermanos que no creían en él detuvieran el llamado que Dios tenía en su vida. Y no sé si alguien necesita escuchar esto, a lo mejor eres el único creyente en tu familia en este momento. Y a lo mejor tu familia en veces hasta se burlan de saber que tú estás orando y creyéndole a Dios a alguna promesa que Dios te ha dado, o a lo mejor se burlan de ver que tú pones tu confianza en Dios en lugar de el ser humano, en lugar del hombre. Yo no sé qué es esa cosa que a lo mejor no te sientes respaldado, a lo mejor te sientes que estás completamente solo o sola en esa promesa, en esa batalla que estás peleando para obtener tu tierra prometida. Pero déjame decirte que Jesús te entiende, porque Jesús, todo lo que tú y yo pasamos, Jesús lo pasó. Él te entiende y Él te escucha, y por eso es que Él promete que Él no te va a dejar solo, sola. Así que si te sientes que estás encaminando algo que Dios te dijo que hiciera y te sientes solo o sola, nadie más te está apoyando, déjame decirte, primero que todo, Jesús te entiende. Y número 2, Jesús se va a encargar de encaminar esa promesa, esa espera, eso que tú estás esperando en Él, va a encaminarlo contigo. No estás solo, no estás sola. Jesús lo va a encaminar contigo. Bueno, continuemos. Entonces, dejamos versículo 5, ¿verdad? Donde dice que sus hermanos no creían en él. Versículo 6, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, Jesús les dijo, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. En otras palabras, muchos de las personas alrededor de Jesús y sobre todo los religiosos lo odiaban porque Jesús hablaba la verdad que el Padre le estaba revelando, y en muchos de esos casos los maestros o los religiosos no querían aceptar esa verdad y entonces lo acusaban, ¿verdad? Entonces por eso Él dice, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Versículo 8, vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Jesús entendía muy claramente que Él tenía que hacer las cosas conforme al tiempo de Dios. Y yo no sé tú, pero para mí en veces es difícil tener esa clase de paciencia, saber que cuando Dios dice todavía no es tiempo, tengo que obedecerle, porque voy a decirte, han habido momentos donde no he obedecido, donde he ignorado aún. Si somos honestos, yo creo que todos a lo mejor hemos pasado en una etapa de nuestras vidas donde sabíamos que teníamos que esperar, pero la inquietud o la curiosidad o aún la falta de paciencia, ¿verdad? O de dominio propio, en veces nos adelantamos, y cuando estamos fuera del tiempo de Dios, nunca funciona. ¿Cuántos dicen amén? Nunca funciona. Entonces, siempre vamos a aprender algo nuevo de Jesús. Y aquí hoy Jesús me está recordando a mí lo importante que es que tú y yo nos mantengamos conforme al tiempo de Dios. Y ahora a lo mejor preguntas, pero ¿cómo voy a saber cuándo es el tiempo y cuándo no? Muy fácil, pregúntale, porque déjame decirte que Él siempre está hablando, pero nosotros no siempre estamos pausando, cerrando esta boquita y escuchando lo que Él dice. Bueno, antes de que predique otra cosa acá, continuemos, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, porque todavía no ha llegado mi momento. Versículo 9. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue. No sé si se esperó unos días, no sé si a lo mejor fue al Padre y le preguntó si era su tiempo, pero dice aquí su palabra que después de que sus hermanos se fueron, eventualmente Jesús también fue, aunque en secreto. O sea, no se hizo
anuncio, ¿verdad? No anunció a la gente, aquí vengo, pasen la voz. No, dice que se fue aunque en secreto y se quedó fuera de la vista del público. Versículo 11. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público, por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces aquí estamos mirando que la multitud, la gente estaba empezando a escuchar más y más de este hombre, de este profeta, de este maestro, Jesús. Y algunos, ¿verdad? Habían diferentes opiniones. Algunos decían, es un buen hombre, mira todo lo bueno que ha hecho, mira los milagros, qué sé yo, lo que experimentaron o aún su perspectiva o interpretación de Dios, de Jesús, perdón. Y otros decían, no, es un falsante, este no es un hombre bueno. Obviamente estaban interpretando su propia perspectiva también. Pero escucha, entonces en la mitad del festival, estoy en el versículo 14, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Entonces Jesús estuvo como privadamente a que nadie se diera cuenta, pero dice la palabra de Dios que a mitad del festival, y estos festivales judíos, por cierto, eran festivales que duraban en veces toda una semana. Entonces no sabemos si Jesús esperó 3, 4, 5 días, no sabemos qué tan largo fue este festival, pero dice que a mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Versículo 15. Los presentes quedaron maravillados. Alguien ponga ahí, maravillados. ¿Sabes por qué? Porque obviamente Jesús, lo que él hablaba era lo que el Padre le decía y estaba lleno de revelación. Y la revelación no viene del hombre, la revelación siempre va a venir de nuestro Padre Celestial. Y entonces dice que cuando él empezó a hablar, los que estaban ahí, los presentes, quedaron maravillados. Al oírlo, se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios. Ahí está la revelación. Proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Escucha lo que Jesús dijo. Dijo, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Aquí te está dando la clave. ¿Cómo vas a saber si alguien está hablando por su propia cuenta o si alguien está hablando de lo que Dios está diciendo? La primera clave es, ¿están buscando su propia gloria? ¿Están tratando de elevarse ellos solitos, tratando de impresionarte? ¿O todo lo que hacen lo están haciendo para traerle gloria a Dios? Entonces dice, buscan por su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, entonces habla con la verdad, no con mentiras. Esa va a ser una clave y más en los tiempos que estamos viviendo. Cuando tú puedes discernir, porque vas a necesitar al Espíritu Santo que te guíe y que te dé el discernimiento de reconocer si esa persona realmente está buscando la manera de honrar a Dios, reconociendo que ha sido enviado por Dios y su tarea no es impresionar a la gente, su tarea es declarar lo que Dios le ha dicho que declare. Entonces Jesús aquí nos está enseñando mucho, ¿verdad? Dice, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Versículo 19. Moisés le dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Ya Jesús les estaba diciendo la verdad. Jesús les estaba diciendo, yo sé los motivos de sus corazones. Ustedes no están tratando de glorificar y darle la gloria a Dios. Ustedes están tratando de atraparme para eventualmente matarme. Jesús no se detuvo. Versículo 20.
«Estás endemoniado», respondió la multitud. «¿Quién trata de matarte?». Jesús contestó: «Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés». Ok, déjame pausar para explicarte el contexto. Jesús aquí les está diciendo: ustedes me quieren matar, ustedes me odian porque yo hice algo bueno en el día de descanso. No sé si te acuerdas, pero hemos leído cómo ellos criticaban a Jesús cuando Jesús hacía un milagro. Uno de ellos fue al hombre que no podía caminar. Jesús lo sanó en el día de descanso y ellos estaban tan enfocados en sus leyes y en lo que ellos decían que tenían que hacer la gente, que aunque Jesús estaba haciendo algo bueno, no fueron guiados por eso, fueron guiados porque ellos no querían perder la autoridad, por decir así, el señorío que ellos tenían sobre la gente judía. Pero Jesús les está diciendo: pero ustedes mismos quebrantan la ley, dice Jesús. Y ahí fue cuando habló de la circuncisión, porque una de las leyes que había sido instituido desde los patriarcas antes de Moisés fue que cuando nacía un varón, a los 8 días de haber nacido, se tenía que circuncisar. Era una de las cosas que los judíos hacían. Y Jesús les está diciendo: ustedes dicen que no pueden hacer ningún trabajo en el día de descanso, pero ustedes mismos la quebrantan cuando nace un varoncito y a los 8 días, si ese 8º día cae en el día de descanso, están trabajando al circuncisar ese varoncito. Y yo aquí estoy haciendo una obra buena, estoy sanando a una persona y ustedes escogen culparme y acusarme de algo bueno, de las obras buenas que estoy haciendo. Entonces, obviamente, el motivo del corazón de estos maestros judíos, de estos religiosos, no eran guiados por la misericordia de ese hombre que necesitaba un milagro. ¿Te imaginas? No, bueno, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho ese milagro en sus vidas? A lo mejor para uno de sus hijos. Yo creo que a lo mejor hubieran recibido ese milagro diferente, pero de nuevo estaban tan cegados, tan cerrados, estaban tan metidos en su propia gloria, que no podían aceptar, primero que todo, que Jesús era el Hijo de Dios, y no podían aceptar que Jesús estaba haciendo algo bueno. Bueno, continuemos. Versículo 23. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Por sanar a un hombre en el día de descanso. Jesús los cachó, como dicen, ¿verdad? Les está haciendo una pregunta al clavo, al grano. Él les está dejando saber: yo ya los caché. Aquí nadie me puede jugar que la ley, que esto, que el otro. Aquí estoy declarando la verdad. Versículo 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Eso tú y yo lo podemos aplicar hoy mismo. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Por qué no pones ahí? Mira más de la superficie, y puedes poner solamente mira más o voy a mirar más que la superficie. Y eso es muy clave para nosotros también en el día que estamos viviendo. Sabemos que hay mucha división en los Estados Unidos, hay mucha división en la política, hay mucha división en la pandemia, hay mucha división en la iglesia, hay mucha división, punto y aparte. Tú y yo, primero que todo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y antes de juzgar, asegúrate que no estás viendo solamente la superficie. Antes de juzgar, asegúrate de primero juzgarnos nosotros mismos, ¿verdad? Primero examinarnos nosotros mismos antes de empezar a juzgar a alguien más. Yo creo que el juzgar no debe de hacerlo nadie. Yo creo que eso le toca solamente a Dios. Nosotros
Lo único que tenemos que juzgar es nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos y pedir la ayuda del Espíritu Santo para discernir correctamente. Bueno, solo eso voy a decir, vamos a continuar. Versículo 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que él es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, decía la gente, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Aquí la gente, por decir así, están hablando su opinión. No están realmente escudriñando lo que las escrituras, los primeros 5 libros que ellos tenían como judíos, decía. Porque primero que todo, la Biblia sí dijo, en los primeros 5 capítulos, la Biblia sí dijo de dónde iba a provenir este Mesías. Pero ellos están diciendo que nadie va a saber de dónde proviene. Mira con qué doble ánimo tenían esta gente, porque luego vas a escuchar otras cosas que estaban diciendo. Ellos estaban diciendo, él no es el Mesías porque sabemos de dónde proviene él. En otras palabras, lo conocemos. Sabemos quién es Jesús. Él es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, que tiene esos otros hijos. Ellos lo estaban familiarizando con lo que ellos sabían, sin realmente discernir lo que Dios estaba diciendo a través de Jesús. Continuemos, versículo 28. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó esto: es cierto, ustedes me conocen, les está respondiendo ahora, y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Aquí no sé si te diste cuenta, dice que ellos trataron de arrestarlo, pero nadie pudo poner sus manos encima de él porque aún no había llegado su momento. En otras palabras, Dios tiene la última palabra. Aunque estés pasando por cosas y a lo mejor el enemigo esté tratando de arrestar ciertas áreas de tu vida, ciertas promesas que tú estás creyendo en Dios, déjame decirte que tienes que confiar que si no es el tiempo todavía para que el enemigo haga lo que él quiera, Dios siempre tiene el control. Y aquí, en este instante, dice que no pudieron arrestarlo porque aún no era su momento. Versículo 31. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? En otras palabras, de nuevo, ahí estaba la división. Algunos creían y otros no. Y los que creían decían, ¿acaso van a creer que el Mesías va a poder hacer señales milagrosas más que este hombre ha hecho? Versículo 32. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Obviamente aquí estos líderes judíos no tenían no tenían la idea de lo que Jesús estaba refiriendo. Jesús se estaba refiriendo obviamente a cuando después de su muerte y resurrección que él iba a ascender de nuevo al cielo. Por eso él dijo, yo voy a regresar a un lugar donde ustedes no me pueden seguir. Y por eso es que ellos decían, va a salir del país, ¿a dónde piensa ir este hombre, verdad? Tal vez hasta les enseña a los griegos, pensaron los judíos. A lo mejor se va a ir para otro lugar Jesús, a enseñar a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? Esa es la pregunta que estos religiosos se hacían.
Versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Alguien diga: gracias, Señor, por esos ríos de agua viva. Gracias, Señor. Gracias. Y aún más, a lo mejor en este día necesitas recibir de esos ríos de agua viva. Porque Jesús aquí te está diciendo que todo el que tiene sed puede venir a Él, y todo el que cree en Él puede venir y beber de estos ríos de agua viva. Dice: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, obviamente sabemos que se refería al Espíritu. Recuerda que todavía no había llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó después de que Jesús había resucitado y ascendió al cielo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos antes de despedirse, después de haber resucitado, les dijo: hey, no estén tristes, es bueno que yo me voy, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al Espíritu Santo, quien los va a guiar a toda verdad y los va a llenar de mi Espíritu. Entonces, aquí Jesús les está hablando algo que ellos todavía no entendían, no podían comprender. La expresión de esa agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. ¿Por qué no te incluyes ahí? Dice, puedes decir: Él me da su Espíritu a todo el que va a creer en Él. Todo, esa es la clave. Todo el que cree en Él va a recibir de su Espíritu. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ahí está. Bueno, versículo 40. Ya casi vamos al final, hacia la meta, iba a decir. Bueno, dice versículo 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Y otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Galilea es donde, podemos decir, es donde Jesús fue criado, donde la familia de Jesús, por decir así, tuvieron su familia, fueron criados. Y muchos de ellos decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Y es cierto, las Escrituras decían que el Mesías, el Mesías, iba a venir al linaje de David, y el David era de la ciudad Belén, no de Galilea. Entonces puedes pausar y decir: oh, entonces es cierto lo que estaban diciendo. Déjame decirte, estas personas estaban juzgando solamente viendo la superficie. Ellos no sabían dónde nació Jesús, pero si tú lees tu Biblia vas a darte cuenta que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Jesús nació en Belén, pero luego su familia se mudó a Galilea y ahí crecieron la familia, ¿verdad? Ahí se establecieron la familia de Jesús. Pero estas personas estaban juzgando con su opinión y solamente mirando la superficie, sin realmente conocer realmente a este hombre, Jesús. Entonces dice: así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Versículo 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes están saliendo de la boca de estos religiosos! En otras palabras, estaban tan llenos de su propia
envidia, que ya hasta le estaban diciendo son los tontos. Cualquier tonto que pueda creer en él es porque está ignorando la ley y está bajo la maldición perdón, de Dios. Versículo 50. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Él es uno de los líderes de ese grupo de religiosos, pero Nicodemo pudo presentir algo dentro de él, que Jesús era alguien distinto, que Jesús tenía algo especial, y por eso Nicodemo pidió una cita privada con Jesús. Eso lo leímos hace unos días atrás. Y cuando Nicodemo tuvo esa conversación con Jesús y Jesús le explicó y le habló, Nicodemo sabía dentro de él que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Entonces Nicodemo, con mucha sabiduría, tomó la palabra y dijo esto: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó él. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. ¿Tú también eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Es lo que estaban diciendo los religiosos, contestándole a Nicodemo. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Ahí se termina este capítulo. Entonces esos judíos, estos líderes judíos se llenaron de su propia envidia y estaban reclamándole a Nicodemo: ¿acaso tú también eres de Galilea? ¿Y acaso podemos comprobar? Dijeron aquí: estudias las Escrituras y comprueba tú mismo, jamás ha salido un profeta de Galilea. Que por cierto, estaban completamente erróneos, estaban equivocados, porque hay varios ¿cómo se dice? Personas que estudian, se me está yendo la palabra ahorita, pero diferentes personas que han estudiado las Escrituras comprueban que uno de esos profetas, Jonás, creció en la ciudad de Galilea. Entonces, estos mismos líderes judíos, que amaban la ley más que a Dios mismo, estaban siendo ciegos por su propia envidia, y ellos mismos estaban equivocados de que había salido un profeta de Galilea. Pero ese no es el punto. El punto es que yo quiero invitarte a que permitas que la palabra de Dios, específicamente de lo que leímos hoy, permitas que el Señor te encamine hoy. ¿Cuál es un versículo que tú puedes meditar en este día? ¿Acaso será el no ser tan rápido de juzgar con solamente lo que ves por la superficie, pero en lugar a lo mejor buscar de Dios primero? ¿O acaso será el reconocer que Dios siempre va a utilizar y enviar a aquellos que desean darle gloria a Dios y no buscar su propia gloria? Yo no sé cuál versículo te resaltó, o a lo mejor es el sencillo reconocer que Jesús entiende cuando tú te sientes solo y nadie más te está respaldando. A lo mejor fue ese inicio cuando leímos que sus propios hermanos no creían en él. No sé cuál es el versículo o la porción de lo que leímos hoy que resaltó a tu espíritu, pero tú y el Espíritu Santo sí lo saben. Y te invito en este día, antes de que se acabe el día, pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿qué me estás tratando de decir hoy? ¿Cuál es aplicable para mí en la situación que estoy hoy, lo que estoy encaminando? Ayúdame a meditarlo, ayúdame a escuchar aún más. ¿Qué me tienes que decir? Porque Él siempre, siempre está hablando. La pregunta más bien es: ¿estás escuchando? Estoy escuchando, porque yo también reconozco que hay días donde permito el ruido de afuera más que la sencilla susurro y voz de Jesús que está tratando de agarrar mi atención. Así que gracias de nuevo en este día por conectar. Gracias por leer la palabra de Dios junto con nosotros. Sabemos que su palabra siempre nos habla, siempre tiene algo que revelar y enseñar. Así que Dios te bendiga. Te quiero invitar que no se te olvide, mañana miércoles es nuestro servicio de entre semana en persona, al aire libre, a las 7:15 de la noche. Nos encantaría verte, saludarte y, más importante, alabar al Señor juntos y escuchar su palabra juntos. Te invitamos, ahí estaremos. Trae un amigo o un ser querido que necesita escuchar de su palabra. Dios te bendiga. ¡Mua! 1000 besos y abrazos digitales, y nos vemos
muy pronto.